Bueno, esto es el fútbol. Lo primero que me sale decir es, ¿quién carajo se le dio por inventar el fútbol, maestro? ¿A quién se le dio por inventar el fútbol? En un día como hoy, por supuesto, ¿no? Creo que un poco el humor del día de hoy grafica, a grosso modo, cómo se fue la gente del estadio Jaime Morón, la desazón que lleva el hincha heroico el día de hoy, después de esta derrota 4-3 ante Jaguares de Córdoba. Si vamos a hablar de si Jaguares pudo haber ganado este partido, sí, seguramente, tranquilamente lo pudo haber ganado, porque es un equipo, incluso que es más equipo que Real Cartagena. Tiene jugadores de buen pie, buen valor, fue uno de los mejores del campeonato del todos contra todos, pero justamente este revés de Real Cartagena lo toma en su curva ascendente, lo tomó en ese pico, en esa cresta que Real Cartagena venía creciendo en los últimos partidos. De hecho, los dos de comienzo del cuadrangular fueron 2 victorias para el conjunto auriverdes, que de alguna forma también lo ponían ella a la expectativa de, consiguiendo una victoria el día de hoy, de alguna forma empezar a meterse este grupo en el bolsillo, de empezar a torcer la historia a su favor. Bueno, hoy fue 4-3 en contra y creo que fue un masazo. ¿Estamos muertos? No, para nada, no estamos muertos. Ahora bien, si estamos un golpe y knockout. Ahora quedamos a un golpe y knockout. Y este fútbol, que a comienzo de la reacción decía, ¿y quién inventó el fútbol? Porque este deporte es así, de maravilloso, de fantástico, hasta de impredecible si se quiere. Un Real Cartagena que venía ganando. Hoy, ante la primera derrota, prácticamente queda a una derrota más ante este mismo rival en Montería, de prácticamente despedirse de las aspiraciones, al menos por este primer semestre. Suena duro, porque el conjunto auriverde, los dirigidos por Martín Cardetti, venían muy bien, sinceramente venían muy bien. Quizá con cosas por mejorar, quizá con cosas por corregir en defensa, sobre todas las cosas, y ya vamos a hablar y vamos a decir, por supuesto, lo que fue Real Cartagena en defensa el día de hoy y lo que fue Real Cartagena también desde la dirección técnica, desde la gestión de la plantilla, desde cómo fueron los cambios, porque hoy, según mi parecer, creo que a Real Cartagena de alguna forma los cambios no le vinieron bien, sobre todo la salida del Chocolo Ramírez en un momento donde Real Cartagena prácticamente desde lo anímico podía jarrear el partido, podía llevarse a Jaguares puesto. Bueno, la salida en su momento del Chocolo Ramírez, creo que a Real Cartagena le bajó una revolución y Jaguares de Córdoba olió sangre. Jaguares de Córdoba vio que el enemigo se tiraba un poco para atrás, no desde el cambio, repito, no es desde el cambio, porque si vamos a hablar del cambio neto, sale el Chocolo Ramírez y entra Murillo. Cualquiera me puede decir, sale un mediocampista y mete un delantero, pero lo que pasa es que desequilibraste el mediocampo, Cardetti. Hoy falló Cardetti, así como lo valoramos en partidos anteriores. Hoy creo que se termina equivocando, porque deja de alguna forma desbalanceado el medio campo, y allí Jaguares de Córdoba se hizo un festín. De hecho, ya vienen los 2 goles después, que se puso arriba, y después Real Cartagena lo empata casi de manera milagrosa, y después sobre el final una jugada donde en defensa lo pierde, lo deja girar Solarte y llega a un penal. Papá, mano, explícame. ¿Cómo lo viste hoy? Creo que la opinión o el análisis va a pasar prácticamente igual por todos, es desazón lo primero que se siente. No, desazón completa y creo que te estaba escuchando, no entendí el cambio, creo que lo que quiso hacer fue poner a Montero de 10 en la función del Chocolo, pero obviamente Montero juega a su ritmo, él es como las olas del mar, él es como un mar tranquilo, le cae el balón, lo controla, juega muy simple, pero no está para esa función, ese desgaste que estaba haciendo el Chocolo. Para mí, por una amarilla, quizás no justifica el cambio de uno de los mejores que para mí, en cancha. El Chocolo del campo de juego tiene que salir porque se le rompieron los ligamentos, porque se fracturó un hueso. Para mí, el Chocolo Ramírez no puede salir de este equipo, y menos después de haber hecho un gol que en ese momento era la victoria, la ventaja parcial para Real Cartagena. Sí, cuando estás ganando, quizás el nerviosismo de Cardetti dijo, voy a aguantar el resultado tratando de que no me expulsen uno, desde ahí. Pero creo que el cambio estaba por otro lado. Estaba en la banda izquierda con Arley Rodríguez, que
le cumplen la función del ida y vuelta, del lleva y trae, pero con la pelota un poquito. Pero hoy en un momento Arley se imponía ese cambio, se imponía el cambio de Arley Rodríguez, incluso. Dos toques La- demostraron que Arley estaba para salir. Sí, El Hubo Zapito una donde se quedó Zapito sin- Pereira sin- tocó una y la fue a buscar y la metió. Dos toques. un tipo angelado con el gol porque siempre que entra prácticamente siempre genera peligro o gol. En este Exacto. caso, Hoy el Miguel Zapito. Murillo no tuvo eso que tuvo en otro Hoy no partido. tuvo eso, coincido, pero creo que Arley Rodríguez, ya que me hablas de él, yo creo que en algún momento, una vez que intentó retroceder y correr una pelota y no le dio, yo dije, aquí listo, tiene que cambiar. Cuando saca al Chocolo Ramírez, no sé, todos nos quedamos mirando porque creímos que o que tiene una lesión o que porque solamente por esto puede salir. Porque no creo que desde lo táctico, no sé qué vio Martín Cardetti, que vio que era una buena opción sacar a Chocolo. La verdad es que no lo entendí de ninguna forma. Sí, desde de la etapa de Viera yo creía que Marrúa ya estaba un poquito más para esas salidas. Porque Sí. por despliegue obviamente él quiere cumplir la tarea en el doble 5, pero no le da. No le da, está claro que él quiere correr más de lo que puede y se le aplaude esa intención, pero el cuerpo no te responde en cierta medida en circunstancias de partido como la que tuvimos hoy ante un equipo demasiado físico como Jaguares, que tiene un correlón como Juan Camilo Roa en la mitad de la cancha, que tiene a Viveros. Es un equipo muy difícil y está claro que no le ganamos el todos contra todos y había que vencerlos aquí como se hizo con Palmira. Y ahora queda difícil remontarla, pero bueno, Sí, ya no depende de nosotros. vamos con todas. Ya no, ese es el tema. Sí, ya no depende Ese de es el tema, es que ya no depende de Real Cartagena. Porque ya no depende de Real Cartagena. Porque si Jaguares de Córdoba, en el próximo partido ante Real Cartagena, pero en Montería, consigue los 3 puntos, es decir, si logra vencer a Real Cartagena, prácticamente ya llegó a la final. Ya prácticamente se quedó con la final. Prácticamente. Porque ya Real Cartagena no lo puede alcanzar, porque se queda con 6 por disputarse, puede llegar a 12, pero si Jaguares de Córdoba hace 3 más, que ya tiene 9, ya hace 12, empatamos en todo caso en puntos, pero ya tiene la ventaja deportiva del punto invisible. Entonces, hoy es de sazón. Hoy es de sazón, un primer gol de Real Cartagena, que particularmente no lo vi, y ya vamos a decir un párrafo, unas líneas sobre eso también, porque hoy la logística de Real Cartagena fue un asco. Hoy la logística fue un asco. Periodistas afuera, personas con palcos afuera, con entradas afuera. No se puede entender. Futbolistas afuera, porque Luis Fields, al lado nuestro, estaba ahí batallando por entrar. Un desastre. La organización de lo que fue la logística del día de hoy fue un desastre. No puede ser, pero no porque somos la prensa ni por nada. No puede quedarse una persona con un palco, con una entrada afuera, no puede. No puede, porque eso evidencia 2 cosas. Evidencia o que no validaste muy bien las entradas o que sobrevendiste el espectáculo. Y sobrevender un espectáculo es incluso mala praxis. Es incluso poner en riesgo a toda esta gente que vino hoy en masa a ver a Real Cartagena. Un desastre la organización, un asco. Pero eso lo quiero dejar como unas líneas, porque no quiero soslayarlo, no quiero dejarlo de lado, no quiero que pase por alto. No quiero que la derrota del día de hoy de Real Cartagena tape el bosque. Porque hoy y en el partido anterior también hubo quejas de la logística. Ya viene siendo repetitivo y no me corran y no me digan que es porque la gente deja todo para lo último. No, porque ahí hubo gente aguantando 1 hora antes del partido. Ahí hubo una gente esperando 1 hora antes del partido para entrar. No lo dejaban entrar porque el espectáculo ya estaba lleno, porque el estadio ya estaba lleno. Entonces revendieron o sobrevendieron más bien. Sobrevendieron el espectáculo. Si sobrevendieron el espectáculo, son responsables la organización de Real Cartagena y la logística. Porque no puede ser que el estadio esté lleno antes de que falte 1 hora o antes de que empiece el partido y haya gente afuera con boletas todavía por entrar. No puede ser. No puede ser. ¿Qué pasó? ¿Faltaron los validadores? ¿Fallaron los validadores? Bueno, tendrán que hacerse cargo una vez en la vida. ¿Por qué? Porque eso te genera un desmán que efectivamente ocurrió. Eso te genera después que las personas entren en ira, en rabia, que se entrelacen con la policía, que se digan con la logística. Generas un mal clima, y si no pudiste, Real Cartagena, controlar siquiera un ingreso para un partido con Jaguares de Córdoba por la 3ª fecha de un cuadrangular, no me quiero imaginar en un partido decisivo, no me quiero imaginar en una hipotética final, no me quiero imaginar en un partido de otros ribetes, porque si te quedó grande organizar un espectáculo con Jaguares de Córdoba, creo que de ahí en adelante poco y nada podemos decir. Dicho eso, voy nuevamente con el partido. Perdonen, gente, es una jornada bastante compleja, bastante difícil de abordar, porque hoy Real Cartagena quedó ahí,
quedó en la cornisa, quedó en la línea de fuego. Hoy prácticamente Jaguares de Córdoba se fue a match point. Match point. Gana el juego en condición de local ellos en Montería y nos entierran las aspiraciones todas por llegar a esa hipotética final. Pero así es el fútbol. Creo que Real Cartagena hoy en defensa sufrió bastante, sobre todo en el ala derecha con Paternina. Hoy Paternina no fue. El lateral izquierdo de Jaguares de Córdoba siempre le ganó la espalda y todos los que intentaron por banda izquierda siempre le ganaron la espalda. Hoy no estuvo muy bueno, la verdad, Paternina en defensa. Y Solarte, que después termina soltando la marca o que se deja girar aquí en este área, aquí. Así está con el jugador de Jaguares y lo deja girar, prácticamente perdiste. ¿Por qué? Porque después le cometen penal y ahí llega la anotación del jugador Andrade de penal, que en el minuto 90 y pico ya prácticamente fue bajarle el martillo y decretar el 4-3 final para Real Cartagena. Pero me quedo con este sinsabor y fue ver a este Real Cartagena con Juan José Ramírez en cancha. Más allá de que, como recién lo venía diciendo con Juan Pablo, no puede sacar nunca a Juan José Ramírez salvo que el tipo se haya roto los ligamentos. Pero no estoy exagerando, porque seguramente hay que equilibrar carga, porque seguramente se jugaron 3 partidos en una semana, porque eso lo entiendo y los jugadores no son máquinas. Pero parecía que Juan José Ramírez o la presencia de Juan José Ramírez le daba a Real Cartagena pase limpio, pase filtrado, le daba peligrosidad porque dejaba a los delanteros mano a mano con el pórtico rival. Y de alguna manera sacarlo, poner a Murillo delantero, desequilibró el medio campo y ahí Jaguares de Córdoba te sacó ventaja. Hoy Cardetti para mí, con ese cambio, prácticamente tiró a la borda el partido. Suena injusto, parece injusto. ¿Quieren que les diga? Sí, parece injusto, pero el fútbol es esto, un detalle te manda a casa, un detalle te quita las aspiraciones, un detalle te roba la esperanza de llegar a una final. Y hoy ese detalle mínimo que parece, porque Real Cartagena hasta ese 2-1, creíamos incluso, fuera de micrófono nos preguntábamos, ¿cómo va a reaccionar Real Cartagena en el segundo tiempo? Habida cuenta de que el empate había llegado prácticamente sobre el final de la primera parte. Era una muestra de carácter ver cómo iba a salir Real Cartagena en la segunda mitad. Y más o menos la dibujaba, más o menos se las arreglaba para estar en partido y llegó ese gol que fue una jugada colectiva, pase de Marrugo filtrado, Wilfrido de la Rosa la tira al medio, define el Chocolo Ramírez de una manera excepcional y ahí creíamos que Real Cartagena se iba a argumentar esa victoria hasta ese entonces, pero no fue así. Después ya hemos graficado de alguna forma lo que ha pasado Real Cartagena, sobre todo en defensa el día de hoy. Hoy la lectura del partido, repito, por parte de Cardetti no fue la mejor y hoy Real Cartagena lo pagó. Y en algún momento también Marrugo no estuvo vital, por más de que el tipo pareciera que tuviera 10.000 pulmones y cuando no es. Y cuando le cuesta a veces hay que mirar de un costado y sacarlo porque él no le va a dar. Me queda ese sinsabor de que Real Cartagena hoy pudo haber hecho más y quedarse con este partido. No lo hizo e ha hipotecado sus aspiraciones de llegar a la final. También me queda una en la cabeza y no la quiero olvidar porque me hice muy mala sangre. En el primer tiempo, cuando Real Cartagena reciaba, le queda una solo frente al arco, a Wilfrido de la Rosa, solo frente al arco. Y la tiró al poste. Junior, pero bueno, la remató, se le fue un poco arriba. Yo creo que era para definirla antes. Cuando se la cede Marrugo, creo que había que definir de una. Como venía, porque estaba prácticamente frente al arco. El arquero vencido abajo. No tenías otra chance sino definirla. Y yo creo que ahí Real Cartagena de alguna forma también permite que este equipo Jaguares tome fuerza, porque ese era el 2-0 y Real Cartagena iba a cerrar seguramente una primera mitad, 2 goles por encima, categórico hasta ese momento, pero iba a poner en jaque seriamente las aspiraciones de Jaguares de Córdoba, por lo menos en la primera mitad. En la segunda mitad ya íbamos a ver qué iba a pasar, pero no es lo mismo irse 2-0 al vestuario o con un hipotético 2-0 que irse 1-1 con lo que eso implica. Pero bueno, ha sido derrota de Real Cartagena en condición de local, 3 goles por 4, parece partido de Champions o qué sé yo, pero la verdad es que hoy fue un altibajo de emociones aquí en el Jaime Morón. La gente empezó alegre, se fue el primer tiempo un poco aburrida, empezó el segundo tiempo alegre, después aburrida, después alegre, después aburrida.
fue un poco la radiografía de lo que fue el partido el día de hoy. Creo que lo que viene es ganar, eso, porque ya no depende de Real Cartagena. Real Cartagena no depende de sí, entonces ya de ahora en adelante tienes que ganar. Ganar en Montería, en el Jaraguay, ganar con Tigres en Bogotá y esperar a que este equipo con Inter tropiece o con Tigres tropiece, porque ya no depende de ti Real Cartagena. Hoy tenías la chance de alguna forma de ponerte con esa posibilidad de que todo dependiera de ti. Bueno, la dejaste pasar. Y la dejó pasar caro, porque hoy Jaguares se lo hizo pagar caro. Alguien decía, a Jaguares no lo asustó ni siquiera la pirotecnia que se lanzó el día de hoy, ni las luces, ni los fuegos artificiales, ni las bengalas, nada. Y fue un equipo que tenía claro el libreto, nunca se despeinó, siempre sabía lo que tenía que hacer, aprovechar las falencias de Real Cartagena en defensa. Eso lo hizo, eso lo aprovechó y hoy capitalizó un 4-3 a favor. Se van contentos, por supuesto, los jugadores de Jaguares de Córdoba para la capital de Córdoba, para Montería. Veremos este Real Cartagena el día sábado, ojalá pueda conseguir una victoria en condición de visitante, una victoria que lo empareje otra vez, lo iguale con Jaguares, pero que de alguna forma todavía no sigue dependiendo de él, pero será menester y será prácticamente obligatorio ir a Jaguares de Córdoba y ganar en condición de visitante, porque hoy en condición de local se dejó pasar una importante posibilidad, se dejó pasar el tren. Gente, muchísimas gracias, gracias por estar, gracias por seguir, como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben y seguimos por supuesto la conversación en los comentarios. ¿Qué le pasó a Real Cartagena el día de hoy? ¿Qué falencias tuvo? Creo que en defensa va a ser mucho la crítica y creo que también a Martín Cardetti. ¿Pero qué les pasó? Déjenlo escrito en los comentarios y nosotros nos vemos en un próximo envío.